bueno, y en el marco de los eventos que hemos planificado para esta fecha tan importante, hicimos un almuerzo también el domingo pasado, que bueno, eran algunas de las fotos que estaban viendo, con autoridades de asociaciones españolas vecinas, de otras ciudades, también con autoridades locales, y con socios que bueno, estuvieron participando de ese evento. Y bueno, y hoy, que justamente fue la fecha nuestra fecha de cumpleaños, la idea es que puedan conocer un poco de esta historia, de esta trayectoria institucional, de este patrimonio y del legado que han dejado nuestros antecesores. Así que bueno, bienvenidos a todos y que disfruten el evento y bueno, por supuesto, bienvenido a nuestro intendente Mariano Barroso, y ya lo estuvimos viendo en la entrada. Y bueno, la idea es que podamos, como no tenemos micrófono, también mantener este orden y silencio para poder escuchar a estos y después que puedan ver cuadros que se fueron haciendo de los distintos lugares por donde pasó la Asociación Española. Están los cuadros de las fachadas, la parte arquitectónica, también hay libros, bueno, por supuesto los estandartes, con sus reseñas, nuestro nuevo estandarte, también bordado chino, una socia, a ver. Y bueno, todo tiene su significado y lo valoramos mucho también al esmero de los socios que aportan para la institución. El diseño fue de Tobias Capogno, tomando los valores de la asociación y de nuestra comunidad. Después en una parte lo vamos a comentar bien cuál es el significado de nuestro escudo estandarte. Y bueno, y por último vamos a socializar un libro de firmas para que dejen una pequeña notita, si quieren, de lo que ha sido para ustedes este recorrido histórico. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la comisión esta invitación a participar de este aniversario. Es un honor el poder compartir con ustedes, y digo compartir porque va a ser un compartir esta historia o parte de la historia de la institución, pero más allá de lo que pueda contarles yo, la idea es que ustedes puedan después recorrer el patrimonio que tiene la institución y ponerse en un contacto directo con esa historia, con las fuentes documentales que se conservan, con los objetos que se conservan y que tienen, como todos los objetos históricos, una magia especial que nos permite acercarnos a la historia en este caso de la institución, como también otros nos permiten acercarnos a la historia del 9 de julio. Estudiar la historia de la sociedad española es un poco estudiar el entramado, todo el curso histórico también de la comunidad del 9 de julio. Y ahora vamos a ver por qué, vamos a ver cómo se va concatenando toda esa historia de la comunidad con la institución. Mi deseo es que la charla no pase de los 30 minutos, 35 minutos, porque en realidad después la recorrida por los objetos es lo que creo que les va a ser todavía de mayor interés. Bueno, en primer lugar, pasamos a la siguiente. Vamos a ubicarnos a modo solamente de mención, en la próxima, en los elementos que nos permiten conocer la historia de la Asociación Española del 9 de julio. Yo reiteradamente voy a decir Sociedad Española
porque es el nombre que tengo incorporado, pero ustedes lo traducen como Asociación Española. La Sociedad Española conserva, como decimos, uno de los archivos más importantes en cuanto al volumen y en cuanto a la antigüedad que tienen las instituciones de gestión privada en 9 de julio. Como sabemos, las fuentes históricas, el mayor caudal documental es estatal y es el que se conserva en el Centro Cultural, Museo y Archivo Histórico. A eso le sigue en volumen el archivo de la Curia Eclesiástica, que es también semi-privado, es privado por la gestión privada, pero tiene también un sentido público por su valor jurídico como archivo. Y después las instituciones de bien público, en los archivos, entre las más importantes está el archivo de la Sociedad Española, que se inicia en 1882. Las fuentes son el primer elemento, fuente primaria para el estudio de la historia, pero después existen dos publicaciones muy importantes para el estudio de la historia de la sociedad española, si avanzamos, que es la historia de la sociedad española de Henry Snart, publicado en 1972, y el estudio Inmigración Española, su repercusión el 9 de julio, de la profesora Gloria Tapia. Ambos estudios, primero el de Henry y luego el de Gloria en correlación temporal, abordan la presencia de los españoles el 9 de julio y analizan también el rol de ellos organizados en las instituciones que los nuclearon, ¿sí? No solamente en la sociedad española, sino también en otras instituciones donde cobran protagonismo. El estudio de Henry aborda la historia de esos 100 años de vida de la institución y al mismo tiempo la historia de algunos personajes que formaron parte de la vida institucional, ¿no es cierto? Bueno, quería hacer inicialmente mención a las fuentes de las cuales se puede conocer la historia y a quienes nos preceden en el estudio de esta temática. Bien. En primer término, ¿cómo era el 9 de julio el momento de fundarse la Sociedad Española? La Sociedad Española, como sabemos, se funda en 1882. Un censo de población de 1881 es el censo provincial levantado por instrucciones del gobernador Dardo Rocha, nos permite conocer cómo era el 9 de julio en ese momento. ¿Qué extensión tenía el partido? ¿Sí? Bueno, el lapicito está dejando de funcionar. El partido en ese momento, el 9 de julio, estaba conformado por 9.891 kilómetros cuadrados, y todavía no se habían producido las divisiones de lo que va a venir después, Peguajó, etc. Y la población, ¿no es cierto? Fíjense qué población, digamos, limitada tenía el 9 de julio, ¿no es cierto? Eran 7.800 habitantes, ¿sí? Fíjense ustedes la poca población de extranjeros, precisamente porque todavía no se había dado el afluente migratorio que va a surgir a partir de la segunda mitad de la década de 1880 hasta 1914 y un poco más. Y la población urbana, ¿sí?, estaba conformada por 1.381 personas. Eso es lo que había el 9 de julio, ¿no es cierto? Y las 1.300, por supuesto, familias se cuentan, lógicamente, la de la campaña también, es decir, la zona rural. Las industrias, miren ustedes, había 14 establecimientos industriales en ese momento, de los cuales el más importante era el molino harinero, que después ustedes lo habrán conocido como el molino San Martín, el molino de Eliseo Guerra, que en ese momento, en 1881, pertenecía a Nicolás Gallo, el famoso molino de la calle Mendoza. Esa era la que se caracteriza, en ese momento era por el giro que tenía, por el dinero que giraba, por su capital, ¿no es cierto?, el giro era el más importante. Y las casas de comercio que había en ese momento, y tengan en cuenta que eso es no solamente para la planta urbana, sino también para bueno, dejó de funcionar, perdón. No solamente para el distrito, no solamente para la ciudad, sino también para el distrito, 33 casas de comercio, ¿sí? Estamos hablando del año 1881, es decir, ese es el contexto. Avanzamos a la siguiente.
Ese es el contexto que tenía 9 de julio al momento de fundarse la sociedad española. Era un pueblo de frontera. Todavía no existía para ese momento la estación ferroviaria. Todavía va a pasar un año hasta que se termine el tendido y 9 de julio se convierta en punta de riel. Es decir, el único medio de comunicación inmediato eran las mensajerías, que no era tan inmediato, y el telégrafo para ese momento. Ese era el contexto de la población. Instituciones sociales, existían 2 censadas en el censo de 1881, que eran la Sociedad Italiana, fundada en 1880, y la Sociedad Francesa, fundada en 1881. Eran las únicas 2 instituciones. Las otras que habían surgido antes habían desaparecido, que eran la Sociedad de Carreras y la Sociedad de... Sociedad de Carreras y la Sociedad Filarmónica. Ya para ese momento habían entrado en crisis y habían desaparecido. Y el censo no incluye, probablemente, porque estaba desapareciendo también, la sociedad que mantenía la Biblioteca Popular. En ese contexto surge la sociedad española, que tiene su reunión inicial, es decir, la reunión previa. ¿Funciona? Sí. Ahora sí. El 16 de junio de 1882, pero va a pasar un mes para que se celebre la reunión fundacional, que es la que está registrada en el acta, que todavía se conserva, el acta número 1, y que es la que constituye la primera comisión directiva, que va a tener un carácter provisorio hasta la elección definitiva de los miembros, que va a coincidir en su mayoría entre la provisoria y la definitiva. El presidente, que es elegido en ese momento, es Jaime Montes, ¿sí? Y la comisión es integrada por Pedro Sendoya, Eustaquio Díaz, Benigno Sáenz, Hermenegildo Verdera, Benigno Ruiz, Manuel Rumbo, ahí está repetido, Pedro de Ibarra, Joaquín Esteban y Matías Aspirosa. ¿Por qué los circulamos a estos 4 acá? Bueno, porque desde el año 1878, 9 de julio tenía una fuerte presencia de la masonería, que ya se había organizado. La masonería, como no podía operar de por sí, porque era una entidad, por sus características, una sociedad hermética, ¿no es cierto?, va a tender las redes para constituirse, ¿no es cierto?, en otras instituciones que tuvieran carácter social. Entonces, los masones van a propiciar las fundaciones de la sociedad italiana. Tengamos en cuenta que Hermenegildo Verdera, tengamos en cuenta que Enrico Vigliani era masón, primer presidente de la entidad, y otros que conformaron la comisión directiva también lo eran, y como ustedes ven, ¿no es cierto?, los había también en la comisión directiva, y ahora cuando avancemos un poquito más en los miembros fundadores que integraron, la presencia de la masonería está ahí latente. Si bien la masonería del 9 de julio no tuvo un carácter tan combativo, ideológico, porque tenía otra función, ¿no es cierto?, pero sí va a procurar, ¿no es cierto?, tener bueno, y tenemos que mencionar al presidente, el primer presidente de la sociedad francesa, La Verrière, que era masón también, activo. Es decir, ellos de algún modo consecutivamente quisieron tender las redes y tener influencias en estas agrupaciones. No quiere decir esto que fueran instituciones masónicas las sociedades organizadas a partir de ellos. Tienen una finalidad mutualista, que ahora vamos a explicar, pero ellos manifiestan su influencia. Decimos la función mutualista. Teniendo en cuenta esa población que señalamos originalmente, surgía entre los vecinos la necesidad de organizarse, y el sentido de colectividad que estaba muy marcado entre ellos, entre la población del 9 de julio, hizo que se organicen en estas agrupaciones. Sobre este tema hay un estudio muy interesante que habla sobre el mutualismo y el asociativismo, que lo escribió Fernando Devoto, o por lo menos él lo compiló en un libro muy interesante, que explica muy claramente cuál es el objetivo de estas agrupaciones. Es decir, por un lado, mantener afianzado culturalmente el sentido patriótico
de pertenencia, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos la recorrida, sobre todo en una galería de cuadros que está adentro, como el sentido de patriotismo y de referencia con la madre patria, en este caso, está marcado, como lo tienen también los italianos con su colectividad. Y el sentido mutualista, porque son entidades de socorros mutuos, ¿sí? El sentido de socorro mutuo, que hoy parece disperso por haber cambiado el sentido, porque hoy existe un sistema, digamos, de obras sociales que suple el sentido de las sociedades mutualistas, ¿no es cierto? El sentido del mutualismo permitía, que no es lo mismo el ser mutualista que el ser mutualizado, ¿sí? Son dos conceptos distintos, no lo vamos a desarrollar ahora, pero son dos conceptos distintos. El sentido de mutualismo estaba en ellos como una forma de cooperación y colaboración, ¿sí? Y lo vamos a ver precisamente en la primera obra, que no es una obra casual, que va a impulsar la sociedad española, que es la fundación del Hospital Español. Avanzamos. Estos son algunos de los primeros socios y de los que van a tener preponderancia en los primeros 2 o 3 años de fundada la institución, ¿sí? Y precisamente son nombres que, si nosotros los leemos, parecen sonarnos extraños completamente, pero si ahondamos en la historia del 9 de julio, vemos que cada uno de ellos tienen un rol muy gravitante, ¿sí? Gerardo Alvariño, ¿sí? Comerciante; Ambrosio Orbea, comerciante; Claudio Orbea, también comerciante, hacendado. Bueno, la lista: Miguel Aparicio, Manuel María Pérez, maestro; Juan Sáez, comerciante; Manuel Cristóbal, comerciante; Eladio Díaz, dueño de una mensajería; Manuel Verdera, con su hermano Hermenegildo, comerciante. Bueno, todos ellos, ¿no sé? Además, cada uno tiene una característica particular. Ahora, después, cuando avancemos un poquito más en las cosas más curiosas, cada uno tenía una personalidad y un detalle personal que lo va a ir imponiendo, no solo en la vida institucional de la sociedad española, sino también en otros ámbitos, como es el caso de don Anastasio Prieto. Don Anastasio Prieto, una figura encomiable en la vida del 9 de julio del siglo XIX, pues fallece en 1924. Don Anastasio Prieto fue un dechado de solidaridad, pero en un sentido muy absoluto de la palabra, ¿no es cierto? Si bien, claro, ustedes imagínense que pasaron 5 generaciones, fallecido en 1924, anciano, es decir, las generaciones que conocieron a Anastasio Prieto son extremadamente remotas para nosotros, y nos viene solo un nombre que proviene de los homenajes que le hizo el club atlético por la afiliación que tenía él con la institución y porque recibió como legado su casa, la casa de Anastasio Prieto, que fue la de la calle donde estaba probablemente Liseta, ¿sí? Que es la casa donde estuvo ubicado precisamente el club. Bueno, pero Anastasio Prieto tuvo manifestaciones en el siglo XIX muy importantes de solidaridad y gestos muy significativos. Cuando un individuo, que después lo vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿no es cierto?, quiso sacar un rédito, siendo incluso integrante de la sociedad española, ¿sí?, le prestó dinero a la sociedad española, ¿sí?, estamos hablando de poquitos años después de la fundación, le presta dinero a la sociedad española y quiere hacerse después del reembolso, es decir, cobrarlo con interés, ¿sí? Esto lo hizo este hombre después en otras circunstancias, en otros negocios que se mandó, y fue don Anastasio Prieto quien dijo: no, esto no va a pasar, yo voy a dar el dinero de mi peculio, ¿no es cierto?, para que la institución no tenga un quiebre económico, ¿no es cierto?, para devolver, porque era mucho dinero, que él lo estaba pagando, lo había prestado en ocasión de la construcción del Hospital Español y se quería anticipar a cobrarlo, ¿no? Estas situaciones así ocurrían en todas las instituciones, ¿no? Bueno, pero fíjense que estamos hablando de los albores de la fundación, que ya había algunos pillos. Bueno, Anastasio Prieto, ¿sí?, es una figura muy destacada en la vida de la ciudad española, ¿sí? De hecho,
va a manifestar a lo largo de muchas situaciones concretas, ¿no? Y no fue presidente. Ellos mantenían siempre una postura, fíjense que muchos de los que fueron rol gravitante por ahí no fueron presidentes, o fueron presidentes por un tiempo breve. Gracias. Decimos que la primera gran obra fue precisamente el Hospital Español, ¿sí? Fue la primera obra y además fue una obra notable para la comunidad del 9 de julio. El Hospital Español no solamente asistió a la colectividad española o a los socios de la sociedad española, sino también colaboró con la autoridad municipal, con la corporación municipal, como se denominaba en ese tiempo, y después, ya constituido la municipalidad después de 1886 con el Ejecutivo, cuando se producían las grandes epidemias, ¿sí? Y era la sociedad española la que prestaba el hospital para que se convirtiera en lazareto, porque era el único establecimiento de internación que había. Tengamos en cuenta que el Hospital de los Pobres, hoy denominado Hospital Julio de Vedia, es el primer pabellón, es fundado, o mejor dicho, es inaugurado en 1896. Quiere decir que entre el año 1885 y 1896 era el único establecimiento constituido para internación, para asistencia de los pacientes. Cuando se tenían que armar hospitales de campaña, lo realizaban en lugares muy rudimentarios, y en una de las epidemias tuvieron, como el Hospital Español no alcanzaba, tuvieron que habilitar otro, y fue la quinta de un médico, la quinta del doctor Vivot, ¿no es cierto?, que armaron un pequeño hospital de campaña. Es el primer hospital, el Hospital Español, constituido como tal, porque los hospitales que habían estado previamente, el que había constituido Julio de Vedia, ¿sí?, en 1863 y sobre todo en el 64, cuando ya lo pudo constituir, porque Mitre le mandó un poco más de recursos para hacerlo, eran hospitales militares pero muy rudimentarios, ¿sí? Era un lugar donde podía albergarse una persona para las curaciones, pero nada más. Sin embargo, y ahora lo vamos a ver qué características tenía el edificio, estamos hablando de un edificio con una estructura pensada para hospital y además habiendo sido diseñado y construido para eso. En 1884, ¿sí?, fue firmado el contrato de obra. El 23 de marzo de 1884 se colocó la piedra fundamental y el 8 de diciembre de 1885 fue inaugurado. Fíjense ustedes qué poquito tiempo transcurre. Avanzamos un poquito. Este es un dato interesante. Bueno, ¿dónde estaba ubicado el hospital? Para los que no lo saben, en la calle Edison, que se llamaba Jujuy, donde actualmente está el colegio Marianista San Agustín, ¿sí?, lo que sería la planta baja del colegio, ya hoy modificado. Si ustedes ven, si pasan al patio, van a ver unos arcos, ¿sí? Esos son los arcos originales del hospital. ¿Sí? Incluso hasta no hace tantos años se conservaba una parte del piso original, ¿sí?, que en realidad era más antiguo. Después podemos mencionar la historia. Acá, bueno, tenemos el nombre de los constructores, ¿sí?, y algunas referencias recogidas de la obra de Buenaventura Evita, que comenta que a las 14 horas, el día de la inauguración, se tomaron 3 días para inaugurarlo, ¿sí? Arrancó el día 8, 9 y 10. El 8 se hicieron los actos centrales, que están ahí descritos, ¿sí? Y después, los otros días fueron de festejo, ¿sí? Se hicieron bazares, romerías. Las primeras romerías no fueron estas, las de 1885. Ahora después vamos a ver cuáles fueron las primeras. Eustaquio Díaz era el presidente. Eustaquio Díaz era masón, una figura también muy destacada en la historia del 9 de julio. Rafael Carrillo y la esposa de una persona muy destacada, ¿sí?, que en realidad era de las Caguigas. Hay acá se puso de Caguiga, pero era de las Caguigas. Fueron los padrinos del acto. Yo por ahí estoy yendo rápido para no pasarme del tiempo. Bueno, había que sostener la obra del hospital. Entonces la sociedad creó una forma de bono contribución o empréstito, ¿sí? Este préstamo, ¿no?, consistía, fíjense que aclara, préstamo sin interés, ¿sí? Eso es muy importante, porque un empréstito se puede sacar a interés, es decir,
se puede hacer un préstamo de este tipo a interés, es decir, que la sociedad va a pagar con interés a que le prestó el dinero. En este caso se aclaró y muy probablemente haya sido por la historia anterior de Antonio Millán, que por ahí ya se habían percatado de que vamos a aclararlo. Bueno, cuando vayamos, este es el diploma, ¿sí? Esto funcionaba de la siguiente manera, se exportaba, esto está troquelado. Esto es en realidad, este diploma es una obra maravillosa, la vamos a ver ahora cuando entremos porque es una obra litográfica, tengan en cuenta que es de 1887, está hecho con piedra litográfica, tiene un troquelado, entonces la sociedad se quedaba con el talón, con todos los datos, y le entregaba ese diploma que después van a ver el tamaño del diploma, es notable. Sí, avanzamos. Bueno, este es el hospital. Así era la fachada del hospital español, ¿no es cierto?, al momento de ser construido. Es decir, se construyó primero sin la verja, al poquito tiempo se le construye la verja, y ese es el diseño que mantuvo a lo largo de los años. Después, cuando la ciudad española lo venda a la Liga de Damas Católicas, ¿sí? Las Ligas de Damas Católicas lo que van a hacer es construir el piso superior, ¿no es cierto?, y le van a otorgar la fachada que tiene actualmente el colegio, ¿sí? Para la construcción del asilo de huérfanos Nuestra Señora de Luján, que funcionó originalmente ahí. Después va a funcionar el seminario menor diocesano cuando se cierra el asilo de la diócesis de Mercedes. Monseñor Serafini constituyó un seminario muy famoso, el seminario del 9 de julio, porque en la época de Perón metieron a todos los curas presos del seminario, y entre el 1950 y 1955 funcionó ahí, en ese solar, el seminario. Cuando Monseñor Anunciado Serafini construye el seminario menor de Guanaco, lleva a los seminaristas menores allá y queda, digamos, sin uso, hasta que se convierte, como ustedes ya la historia la conocen, en 1957 en la sede del obispado. Ahí lo vemos un poquito más de cerca. Fíjense ustedes el detalle de la construcción, y hay una fotito más. Esta es una foto más tardía, ¿sí? Es una foto de adobato en realidad, que fue coloreada. Fíjense que es una edición, es una tarjeta editada, una postal coloreada, editada por el siglo, todavía de Varías, ¿no es cierto?, todavía no había cambiado a Creixen. Fue editada a comienzos del siglo XX, ¿sí? Y ahí se puede apreciar, ¿no es cierto?, algunos detalles de cómo era, digamos, el lateral Cuando ingresemos a la exposición vamos a ver un salón que estaba ubicado en el interior, que era el salón social, ¿sí?, ya a comienzos del siglo XX. La Plaza España, segunda obra de importancia, ¿no es cierto?, para la comunidad. Pasamos, es un videito de 3 minutos para que ustedes vean el monolito, porque es el monolito más antiguo que se conserva, el monumento más antiguo que se conserva. Cuando se hizo la inauguración, es decir, la inauguración se hace en 1903, pero la iniciativa de darle el nombre de Plaza España es de 1900. En 1900 la situación política del 9 de julio era una situación muy conflictiva, porque estaban gobernado el pueblo por la Unión Cívica Nacional, los mitristas, ¿no es cierto?, y tenían seriamente enfrentados a comienzos de 1900 a los autonomistas, los conservadores. Entonces, aunque les parezca curioso, la imposición del nombre de Plaza España, ¿no es cierto?, más el contexto de la celebración, trajo también sus conflictos entre estos grupos políticos, que no tenían nada que ver con la ciudad española. Hay un libro que vamos a ver adentro, donde van a ver una inscripción donde se refleja, ¿sí?, en un escrito de 1900, ese conflicto. Es muy gracioso. Ah, perdón, lo vi. Acá. Doble clic en Sociedad Española. Ahí, sí. Y un poquito más abajo. ¿Es un videito? Es un videito, está un poquito más abajo.
¿Quién lo vio? Ahí está, acá está. Ahí está, ese mismo. Está tomado con un celular, por eso que se pixela un poquito al ampliarlo. Este monolito es el monumento conmemorativo más antiguo de los que se encuentran ubicados en la ciudad de 9 de julio. Si ustedes ponen atención en el mismo, notarán que en dos de sus laterales hay inscriptas dos fechas, o más bien 2 años, 1900 y 1903. Bueno, explicaremos por qué esos años están escritos en este monumento. En mayo del año 1900, el intendente municipal de 9 de julio, Benigno Martínez, con finalidad de adherir a la celebración de las fiestas de la Confraternidad Hispano-Argentina, invitó un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante imponiendo el nombre de Plaza España a este predio. La Sociedad Española de 9 de julio resolvió construir en el predio que ya tenía la denominación de Plaza España este monolito que fue inaugurado en el marco de una celebración especial en el año 1903. Además de la inauguración del monolito, también se desarrollaron las denominadas romerías españolas. Tan significativa fue para la comunidad del 9 de julio la inauguración de este monumento que las fotografías y una nota relativa al acontecido fue publicado por la revista Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Originalmente, este monumento había sido emplazado en el centro del predio, pero con la finalidad de utilizar el mismo como espacio para practicar fútbol, como cancha de fútbol, a la manera de un pequeño potrero, decidieron un grupo de jóvenes de la época correrlo hacia el lugar que ocupa en la actualidad. Te invitamos a recorrer la Plaza España y sobre todo poner atención en este monumento que es parte del patrimonio histórico de la comunidad, precisamente por ser el más antiguo de los que se encuentran en la ciudad. Bueno, este es un pequeño videíto hecho para poder ver las características que tiene el monolito, ¿sí? o pequeño obelisco, por así decirlo, como era costumbre emplear en los espacios que eran inaugurados. Cada vez que se inauguraba se colocaba ese símbolo. Lo importante de esto es que, bueno, es el monumento más antiguo y por otro lado que los jóvenes que lo corrieron son los que después fundaron el club atlético. Así que, bueno, tengamos en cuenta el dato de la antigüedad. Bueno, las romerías españolas. Uno de los impulsos más notables que existieron en cuanto en el siglo XIX por su continuidad como elemento recreativo en la comunidad fueron precisamente las romerías españolas, iniciadas a partir de 1883, ¿sí? y proseguida a lo largo de muchísimos años en diferentes lugares, ¿sí? en los distintos prados que se fueron constituyendo, aquí, en el lugar donde estamos nosotros, para las generaciones más recientes, ¿sí? que lo pudieron vivenciar. Y para la generación de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, más bien, ¿sí? la municipalidad. El edificio municipal, lógicamente, al principio no se podía realizar en el Hospital Español o en ese predio por el uso que tenían. Entonces, el espacio más conveniente por su ubicación céntrica y demás era la municipalidad. El intendente prestaba
el espacio, ¿sí? No solamente el sector del salón de recepciones, sino también se utilizaba la vereda, ¿sí? Bueno, el espacio de la vereda y el patio, ¿sí? Que en ese momento, ustedes saben, eran dos patios contiguos, ¿sí? Ahí vemos otra imagen. ¿Qué detalle ven en esa imagen y que es similar a la otra? Si ustedes ponen atención, no podemos acercarnos más, pero ustedes ven mujeres. En la anterior, vamos a ir a la anterior. ¿Sí? Ven que ahí uno mira y parece, ahí no, son varones. Esta foto ya es más tardía, es de 1918, y como hace calor, los varones usan rancho de paja, el sombrero, el canutier, ¿no? Igualmente no vemos ninguno. Si avanzamos a la foto siguiente, hay niños y varones. Seguimos a la otra. Ahí están las mujeres. Las mujeres participaban, pero separadas, ¿sí? Como era la costumbre, es decir, tenían un rol, un rol gravitante tanto en la institución como en la programación de las romerías, pero no se hacían juntos. Los varones hacían por un lado, las mujeres por otro. En los bazares sí, ahí se juntaban. Fíjense que en el bazar que vimos una fotito, ahora la vamos a buscar, una fotito del bazar que se hace en ocasión de la inauguración de la plaza, ¿sí? Ahí se ven jugando mujeres y algunos niños y demás, pero en la foto donde está la inauguración, que parecen son todos varones, con las autoridades. Vamos a ver ahora después otra. Bueno, sigo un poquito más atrás, acá, ¿no es cierto?, vemos figuras muy conocidas, ¿sí? Las señoras de Subieta, Domínguez, personas que no solamente estaban vinculadas con la sociedad española, sino que estaban vinculadas con otras instituciones como la Sociedad Protectora de los Pobres también. Otilio Oliver de Subirá. Sí. Bueno, acá podemos ver el estandarte, que cuando lleguemos vamos a contar después la historia. Yo no me voy a detener ahora en el estandarte porque la idea es que ustedes lo vean mejor adentro, y ahí vamos a referir un poquito sobre su historia. Este es el estandarte, ¿no es cierto?, oficial, que vamos a observar en distintos acontecimientos de la vida institucional, ¿no es cierto?, la presencia del estandarte como símbolo. Las instituciones, tanto italiana, francesa, española, tenían su estandarte al cual le iban agregando, siguiendo una muy antigua costumbre, ¿no es cierto?, y según los aniversarios y demás, unos mocetones, una especie de mocetones, ¿no es cierto?, que se les agregaban. Yo no sé si se ven acá no se ven bien. A ver, en la anterior, María, sí, se aprecia, bueno, ahí está un poquito más lejos. Le iban completando, ¿no es cierto?, al estandarte original le iban colocando esos símbolos que tenían mucha importancia para ellos, y por ejemplo las bendiciones de banderas, bendiciones de estandarte, se les hacía con mucha solemnidad. Hay una foto muy interesante cuando se hizo la bendición y presentación del estandarte de la ciudad cosmopolita del 9 de julio, que está el estandarte de la ciudad cosmopolita y lo flanquean el de la italiana y el de la española. Eran símbolos de mucha importancia para la comunidad. Cuando lleguemos a la vitrina, que lo vamos a ver, lo vamos a explicar y vamos a contar un poquito sobre la historia, quién lo bordó y demás. Sí. Continuamos. Bueno, esta foto es muy interesante porque fíjense, están los representantes más destacados de la institución con las autoridades de la época. Esta fotografía fue tomada en 1910, ¿sí? La imagen, ¿no es cierto?, nos revela en principio un acontecimiento social, y es precisamente el acontecimiento social del centenario, ¿sí? Visitan en este momento, en esta ocasión, el edificio que estaba frente a Plaza España, ¿sí?, porque se realiza un homenaje. Recordemos que era el centenario de la Revolución de Mayo, donde había mucha filiación, y de hecho había mandado
el gobierno español o el rey de España, ¿no es cierto?, un representante muy destacado, que fue la famosa infanta, para que estuviera en los festejos del centenario de 1910. Bueno, la sociedad española, durante la celebración del centenario de 1910, tuvo un rol muy importante. Y acá vemos algunas de las figuras destacadas. Por ejemplo, don Fernando Zubieta, ¿sí?, que tuvo un rol muy... Manuel María Pérez, un destacadísimo docente, ¿sí?, y que fue un destacado también miembro de la institución, ¿sí?, acá ya bastante avanzado en la edad. Don Nicolás Robio, que si bien no era el intendente, pero está en el medio porque era una figura eclipsante de la política local, ¿sí?, y Nicolás Robio, que era el Nicolás Robio hijo, que era el intendente efectivo, ¿no? Y bueno, y acá, bueno, Di Siervi, un personaje bastante particular, Antonio Di Siervi, el doctor Tomás Juez, el doctor Pedro San Martín. Este señor era farmacéutico, se llamaba Héctor Ventura Rauch, tenía la farmacia donde ahora está Farmacia Galdos, ¿sí? Y este personaje que vemos acá, ¿no es cierto?, era don Antonio Millán. Este fue el que se le quiso quedar a la institución con una pequeña... Avanzamos, sí. Ya estamos llegando al final. La institución en la medalla, esto lo vamos a ver muy rápido. Como no tenemos la posibilidad de ver expuestas medallas, porque no se han conservado por ahí de manera cercana, vamos a ver algunas que pertenecen a colecciones particulares. De 1883, como decíamos, la primera romería española. Fíjense, acuñaron una medalla, que es una de las medallas más antiguas de la historia del 9 de julio. Sí. La segunda romería de 1884, ¿sí?, que fue a beneficio del Hospital Español, cuando se estaban recolectando fondos. ¿Sí? La inauguración del Hospital Español se acuñó también una medalla en diciembre de 1885. Todas pertenecen a Podestá, las anteriores, y esta a Podestá, ¿sí?, un medallista muy caracterizado de la época. Bueno, esta es la misma, un poquito más de detalle. Acá tenemos otra medalla conmemorativa, cada vez que hacía una romería se hacía una medalla y se entregaba. Avanzamos, acá vemos otra que la Sociedad Española la hizo conjuntamente con un club hoy desaparecido que era el Centro Juventud Unida del 9 de julio. Y esta es una medalla hay muchas más, pero para no resultar tan extenso, esta es la que se acuñó con ocasión del cincuentenario. Y hay una medalla muy linda, de gran tamaño, que esa no pude encontrar para poder fotografiarla, que es la del centenario de la institución, que es una medalla muy linda por su diseño, la de 1982. No, también hay muchas en existencia. Sí, en la actualidad la mayor colección de medallas, ¿no es cierto?, que las tiene en este momento vinculadas con 9 de julio, Matías Locino. Matías Locino es un coleccionista de medallas, bueno, ustedes lo conocen, presidente actualmente del Consejo de Administración de la cooperativa. Él es numismático y la principal colección en este momento es la de él. Ha logrado cerca de unas 150 piezas, si no más, vinculadas con la historia del 9 de julio. Y tiene muchas vinculadas con estas que mencionamos, las tiene todas en su colección. Y tiene otras más que, bueno, las fotografiamos ahora por una cuestión de tiempo. Bueno, esta es solamente un evento que lo ponemos como curiosidad porque vemos a figuras destacadas, vemos otra vez a Zubieta, ¿sí? Lo vemos a Villera, figuras muy destacadas dentro de la institución. Esta visita, este encuentro que se hizo, en el cual Augusto Barcia Trelli, que había sido miembro, había sido ministro durante la República Española, se vino cuando Franco tomó el poder, se vino escapado para la Argentina. Y estaba emparentado con otra persona también vinculada a la sociedad, nada más que por su temperamento no era muy sociable, que era, ¿no es cierto?, Galán Barcia. Germán Galán Barcia era primo de Barcia Trelles. Entonces lo trajo, le habló a los españoles, lo trajo, organizado por la Sociedad Española y otras instituciones, a dar una conferencia.
¿sí? Y acá vemos a las figuras destacadas y lo vemos juntos a dos personas que no se querían mucho, don José Gay con otros más que no se querían, pero lo más destacado en esto es que este era un dirigente de izquierda, ¿no? De extrema izquierda, socialista. Don Germán Galán Barcia, socialista. El hijo de don Germán Galán Barcia, que era adolescente en ese momento y que siempre había participado de la conferencia, arzobispo de La Plata. Una simple, la foto está tomada en el hall. Fíjense que estas son habitaciones, están numeradas, él se alojó en el Plaza Hotel y esto está tomado en el corredor de las habitaciones del Plaza Hotel. Pues tiene los numeritos arriba. Si nosotros sacamos un poco más la foto, bueno, este acto fue organizado por la Ciudad Española, ¿sí? Y se conserva esta foto que revela todo un trasfondo, ¿no es cierto? Porque este está girado así, no de manera casual, ¿sí? Está girado así porque tiene un pleito con don José Gay, porque don José Gay había sido vicecónsul español, que ahora después se los cuento. Bueno, para cerrar, y como un homenaje, esta fotografía fue tomada acá, en este lugar, cuando la institución cumplió 50 años. Los únicos sobrevivientes eran 4 miembros fundadores, que son los que están acá. Bueno, ahí lo vemos otra vez a don José Gay, y ahí vemos a figuras destacadas de la vida institucional. Don Zenón Gamboa, bueno, otro que yo no puedo reconocer en este momento, pero bueno, también está Fausón, que no tenía nada que ver, pero era el intendente vino, no tenía nada que ver con la institución, pero había sido invitado. Y cuando digo no tenía nada que ver es porque justamente estaba en permanente conflicto con un intendente de un temperamento muy especial que, digamos, se había hecho de unos cuantos enemigos y de algunos probablemente estén ahí. Avanzamos un poquito más. Y ellas son un poco las olvidadas de la historia, ¿sí? No porque se las haya olvidado en los documentos, sino que son las olvidadas porque tal vez no se las menciona y no se las ve en las fotos. Y son las mujeres que colaboraban, digamos, de una forma constante con la institución. Son algunas de las que bordaban los estandartes, son algunas de las que prestaban el servicio en la organización de las romerías, ¿sí? Figuras que pasaron inadvertidas, como la mayoría de las mujeres en la historia del 9 de julio. Nombres que recién en estos últimos años empiezan a estar más mencionados, ¿sí? O en los últimos decenios, pero que después, si no, fíjense ustedes que los nombres de las calles de mujeres recién son en los últimos años que se les han venido poniendo, porque no había calles con nombre de mujeres, y 9 de julio, en la historia del 9 de julio tiene mujeres muy destacadas. La Ciudad Española tuvo mujeres muy destacadas. Esos rostros a veces se pierden porque justamente, si ustedes observan la fotografía original, ¿no es cierto?, está tomada tan lejos que ustedes miran la foto y no se pueden ver los rostros de las mujeres, ¿sí? No fue hecho con intencionalidad, sino por la angularidad de la toma, ¿sí? Acá hicimos un acercamiento para que veamos, ¿no es cierto?, que eran algunas niñas, otras más jóvenes, y que también ellas existían y tenían su rol en la institución. Muchas gracias.